Éxito es muy personal. Lo que para mí hoy es éxito, mañana puede no ser. Aprendimos a que el éxito realmente es, vas creciendo en la compañía, vas teniendo un salario, vas teniendo un coche, siempre mayor, mayor, pero realmente eso te llena. Yo siempre digo que con energía y valentía todo se puede, porque la otra cosa que a veces es relevante y sumamente importante es la valentía de tomar decisiones en tu vida. Y sobre todo cuando el sistema falla, empiezas a tener esas llamaditas de cuando alguien en tu equipo o tú como líder dices, ya no puedo más, no puedo con más horas del día porque no puedo más, hay un errorcito ahí en el sistema y eso merece ser revisado. Los que no han trabajado en sí mismos, el 70% de ellos no son ellos. La pregunta acá para todos los que nos están viendo es, ¿qué clase de cultura quieres construir tú alrededor de tu empresa y alrededor de tu emprendimiento? O donde estén, bienvenidos a nuestro live semanal de liderazgo consciente y mentalidad. Y hoy, para todos los que no me conocen, soy Maya Schmidt, soy transformadora organizacional con foco humano y ayudo a los líderes nivel C y sus equipos directivos a navegar el cambio de una forma próspera y no solamente sobreviviendo, basado en el liderazgo propio. Y hoy tenemos una gran invitada, Susana Goitía, Susi, para este gran live sobre el liderazgo que se sostiene, la ciencia de construir sistemas conscientes. Y no sabes la emoción que tengo de tenerte aquí en este espacio, Susi, porque este espacio realmente está diseñado para líderes que están listos para evolucionar su manera de crecer. Hoy no vamos a hablar solo de estrategia ni métricas y solo de métricas o procesos, sino que hoy vamos a hablar sobre el liderazgo que se sostiene, el que crece sin desgaste, del que entiende que la expansión real sucede cuando el sistema sostiene el líder y no al revés. Y para esta conversación, como ya les había dicho, estoy aquí con Susi, una mujer cuyo nombre ya es sinónimo de crecimiento estratégico en Latinoamérica. Ex CEO de Coca-Cola Ecuador, empresaria digital, asesora estratégica de empresas, presidenta y miembro de directorios ex PepsiCo y Empresas Polar, cofundadora de Seology Advisory. Con más de 27 años liderando negocios multimillonarios en mercados internacionales, Susi ha demostrado que el crecimiento no es un accidente. Se diseña, se ejecuta y se conquista con claridad, disciplina y visión. Es también emprendedora, creadora del podcast Creer por Crecer, fundadora de iniciativas que conectan innovación, mujeres y diversidad, y mentora de miles de personas a través de sus conferencias Grow Talks, donde integra estrategia, inteligencia, tecnologías, ya iba a decir inteligencia artificial, pero son Natural, y la tecnologías, natural también. la natural exactamente, mentalidad para potenciar el liderazgo. Y es un verdadero placer. Gracias por estar aquí, Susi. Esta no será una entrevista tradicional. Será una conversación real, profunda y consciente sobre cómo liderar, crecer y sostenerse sin romperse internamente. Gracias por esa presentación tan generosa y por la invitación que me haces. Muchísimas gracias. Qué honor estar aquí. Gracias por el espacio, Maya. No, es un placer, verdadero placer de tenerte aquí. Y me encantaría empezar con este espacio con una pregunta que toca tanto el corazón como el pensamiento. ¿Qué cambió en ti cuando comenzaste a medir el éxito, no solo por resultados, sino por cómo te sentías mientras lo lograbas?
Mira, pues bueno, primero que nada, saludos a toda tu audiencia y a todos los que están conectados acá. Este es un espacio maravilloso porque yo creo que los temas del liderazgo son los temas transversales que cuando uno los conversa eh, con el corazón abierto y con transparencia, es cuando se logra tocar corazones. Y estas son las conversaciones que me gustan, ¿no? Además, siempre disfrutamos el tiempo juntas, así que bueno, nuevamente te agradezco el espacio. Pero una de las cosas que yo te quiero decir es que siempre la definición de éxito depende de cada persona. Total. Lo que yo he aprendido en el tiempo es que la definición de éxito viene no solamente de lo que tú crees que es éxito por el entorno que te rodea, sino también de lo que era el éxito para tus padres, para tu familia, para tus abuelos. Y lo que yo he aprendido en el tiempo, ya les contaré de mis 4 montañas, pero lo que yo aprendí en mi 4ª montaña, que es la más dura, que ha sido la del autoconocimiento, es que en mi vida, toda mi familia, los que eran exitosos eran corporativos, trabajaban en una empresa desde toda la vida, ¿no? Entonces, y el que era emprendedor, pues no le iba tan bien. Entonces, yo vengo de una familia en donde el éxito era ser corporativo, estar en una empresa, y yo misma fui la definición de éxito de lo que esto generó, porque yo hice 27 años de vida corporativa entre Empresas Polar, Pepsi Cola, bebidas y alimentos, y en Coca-Cola, donde tuvimos el gusto de conocernos, de verdad, para toda la vida. Y lo lindo es que tú haces esa carrera y tú crees realmente que el éxito es más posición, más salario, el mejor carro, que eres reconocido, que te inviten a la cena con fulanito, que te lleven a Atlanta, el headquarter de Coca-Cola, no sonará conocido eso, ¿no? Pero yo creo que la vida me enseñó con el tiempo a encontrar mi propia definición de éxito. Y para todos los que nos están viendo hoy, yo creo que este es un proceso muy personal, porque la definición de éxito es muy personal y lo que para mí hoy es éxito, mañana puede no ser. Entonces, yo te voy a contar cómo yo redefiní el éxito como que fuera una obra de teatro, ¿no? Yo estaba en una sesión de trabajo con un coach en medio de la pandemia, cuando era presidente de Coca-Cola Ecuador, y hacen un Circle of Life. Tú conoces perfectamente esa metodología del Circle of Life, que tienes como diferentes ángulos y tú te evalúas, ¿no? Entonces, cuando yo hice ese ejercicio, yo veía, no, pues, familia, según yo, perfecto, ¿no? Carrera, perfecto. Health and wellness, perfecto. Estaba súper fit, eso sí, me mataba en el gimnasio a las 4 de la mañana, pero bueno, fit, ¿no? ¿No? Y entonces cuando yo llegué a la parte de espiritual, de conexión conmigo misma, de cuidado personal, yo me encontré como en menos 40, ¿no? Yo cuando veo el círculo digo, o sea, algo aquí no está bien, ¿no? Claro. Pero somos seres humanos y a veces no sabemos lo que no sabemos. Entonces, pues yo dije, pues, tercera llamada, ¿no? Sigues esperando la obra de teatro. Y yo creo que hubo una segunda llamada que fue bien importante y es cuando en el momento que yo dejo Coca-Cola, que empieza todas las reestructuras y todo eso, me ofrecen unas posiciones que no me gustaron y dejo Coca-Cola, ¿no? Dejas un mundo corporativo, yo cumplí 50 años, o sea, mi vida cambió realmente el día que te sientas en una computadora y dices, soy emprendedora, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? ¿No? Ya no hay mail, ya no hay reuniones, ya no hay marca, ya no hay nada. El 95% de tus amigos desaparecen, ¿no? Y todos los contactos que tú creías que tenías resulta que no existen, ¿no? Y te encuentras contigo mismo, contigo misma, a decir, bueno, ok, ahora mi éxito es ser emprendedor o emprendedora. Pero entonces te das cuenta que no sabes nada y que todo lo que habías aprendido antes puede que te sirva y a veces creemos que no sirve y eso es un error que yo cometí, pero no te sirve necesariamente. Tienes que aprender y encontrar las herramientas para empezar de nuevo. Entonces, ese momento cuando tú dices, bueno, ¿y ahora cuál es mi definición de éxito? Esa fue mi segunda llamada. Y llegué a la tercera llamada, que tiene una historia mucho más larga, pero para hacer el cuento corto, me encontré enfrente de un chamán que me preguntó, ¿qué te hace feliz en la vida? Y yo, que soy articulada, extrovertida, que converso, me quedé muda. Y entonces en mi mente empezaron a pasar, así en microsegundos, todos mis momentos en Coca-Cola, todos mis viajes, todo no sé qué, el emprendimiento, la fama, el flash. Y yo dije, la vida no puede ser esto. Y empecé un trabajo a encontrarme y obviamente
cada quien encuentra la forma de encontrarse a sí mismo, de conectar con su propósito, de entender qué es lo que te mueve realmente, de entender qué es lo que te hace feliz. Porque yo te soy franca, yo no lo sabía. Y te estoy hablando de 2 años atrás, ¿no? En un exilio, yo digo, ahora le llamo un exilio voluntario que es en Los Cabos, mejor lugar no pudo haber sido, pero fue el momento donde yo digo, tercera llamada y comenzamos. Y ahí comenzó mi viaje de autodescubrimiento, porque en todas las compañías que trabajé me hicieron miles de estudios, ¿no? Sabes, el Myers-Briggs, el Bergman, el no sé qué, te hacen 1 millón de estudios y tú más o menos como que vas viendo qué eres, pero todo te lo enfocan en el desempeño del trabajo, siempre te lo enfocan en qué te falta, nunca es de, no, tú eres buena para esto y te refuerzo acá, sino que te falta y siempre estás como un hámster, ¿no? En esa carrera. Entonces, claro, para mí fue un viaje maravilloso en donde yo realmente descubrí qué es lo que me mueve, qué es lo que me apasiona, qué es mi propósito en la vida, que suena súper trillado y la gente dirá, no, sí es fácil. No es fácil porque además el propósito cambia, lo que crees que es hoy, mañana es diferente, pero cuando aprendes a vivir y a navegar en la incertidumbre, te haces callo, ¿no? Te caes y te caes y te caes y te vuelves a parar y aprendes a vivir en una nueva normalidad donde tu definición de éxito es ser feliz y tener tiempo para hacer las cosas que quieres mientras vas haciendo pues, todo lo que tienes que hacer en la vida, que no es solamente trabajar, ¿no? Aquí perdonan las empresas, pero puedes tener muchos trabajos, pero solo tienes una vida. Y esto aplica si eres emprendedor o si eres corporativo. Pero me extendí muchísimo, Maya, y eso es lo que te quiero decir. Realmente la definición de éxito la tienes que encontrar y ojalá la encuentres cuando eres joven, porque cuando te pasa la vida es finita, vivimos en una carrera de tiempo y tú no sabes cuánto tiempo te va a durar la vida. Y siendo que la vida es finita, ¿en qué momento tú vas a decidirte a vivir? Y no significa, vivir no significa que estés en el ocio, que el ocio no es malo de paso, pero significa que tú puedes tener una vida balanceada, que te haga feliz y que te llene, y donde tú puedas generar un impacto en otros, que es una parte sumamente importante del liderazgo. Sí, no, bueno, no sabes cómo te agradezco todo tus etapas. Me puedo identificar totalmente contigo porque yo vengo igual de una familia corporativa. O sea, no había emprendedores ahí, no había. Entonces, hasta la fecha a mí me cuestionan muchísimo. ¿Y qué haces? ¿Y te van a escuchar? Pero si hay miles de coaches y mentores y de esto, o sea, todavía, ¿por qué? Porque es el condicionamiento que vivimos. Claro. Y sí, y aprendimos a que el éxito realmente es, vas creciendo en la compañía, vas teniendo un salario, vas teniendo un coche, siempre mayor, pero realmente eso te llena, ¿no? En ese momento a mí sí me llenó. Sí, a mí también. A mí me llenó muchísimo hasta que llegué también, y a mí me ha tomado, gracias a Dios, a ti te ha tomado 2 años, a mí me ha tomado 6 años. Y primero, ¿qué hice? Lo mismo que estaba haciendo en la corporación. Fui consultora de business development, de innovación, de marketing, de lo que eso. Hasta que mi coach también me dijo, Maya, te tienes que certificar como coach. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo por qué? Le dije, sí, ahorita a la mexicana. Me dijo, no, en 2 semanas tienes que liberar. O sea, casi me obligó y se lo agradezco en el mundo porque ahí fue que encontré mi pasión y mi misión. Ella sabía. Felicidades, porque a veces es muy difícil a veces poder encontrar cuál es tu pasión en la vida. Y yo siempre trabajo con la gente que mentoreo. Yo siempre les digo, busca qué son las cosas con las cuales tú sonríes día a día y empieza a escribir en un diario todos los días qué son las cosas con las que tú sonríes y empieza a encontrar patrones. Pregúntale a la gente que tienes alrededor para qué eres bueno, para qué eres buena, ¿no? A mí siempre me dicen que mi superpoder es el networking, pero últimamente todo el mundo me dice, amo tu energía. Y hoy conversábamos y alguien me decía, es que yo creo que tu superpoder es tu energía, porque tu energía es magnética y atrae gente. Entonces,
Dice, ¿cómo puedo aprender yo a tener tu energía, no? Y yo creo que tener una energía limpia, bonita, positiva, es algo que se puede entrenar cuando tú estás bien contigo mismo, tú proyectas, cuando tú estás realmente buscando impactar a otras personas. Y eso es lo que también pasa con tu coaching, que en el momento que tú te entrenas para poder hacer algo y generar un impacto de una manera mucho más estructurada, formal, tú estás aprendiendo para dar, para servir. Y hay una belleza en eso. Sí, no, y no se acabó ahí, porque sí empecé a ser coach y mentora y sentí que me faltaba algo. Y entonces yo me fui a certificar porque siempre he estado involucrada en el cambio. Entonces, Leading Organizations and Change. Y ahí fue que decidí, no voy a tomar todo el proceso, sino solo el proceso de las personas. Y fue ahí que yo descubrí realmente donde se alineó tanto mi mente como mi corazón para hacer lo que estoy haciendo hoy. Porque yo siempre, durante mis 25 años de corporativo, yo decía, pero existen momentos en que realmente apagas el talento y tal vez tú sientes que puedes dar más, pero el entorno no te lo está dando. Yo dije, tengo que hacer algo por ello, porque al yo sentirlo, seguramente no soy la única. ¿Y cuántos más allá no están desbloqueando su máximo potencial? Así es. Y entonces, pero sí, son historias y definitivamente llegas en este momento a que cuando el impacto se vuelve más importante porque el resultado va a venir de ahí. O sea, eso es lo que a mí me pasó realmente, que yo ahí fue que definí mi éxito, ¿no? Pero sí, la energía es fundamental, como dices. Y yo Y siempre digo, perdón, yo ay, siempre perdón. digo que con energía y valentía todo se puede, porque la otra cosa que a veces es relevante y sumamente importante es la valentía de tomar decisiones en tu vida, ¿no? Hay gente que vive una vida de una forma pues porque así le tocó o porque así decidió en un inicio y luego te cuesta trabajo cambiar y te cuesta trabajo decidir y salir de ahí. Y la valentía es el eje de cualquier decisión, porque es saber que puede fallar o no, o sea, saber poder administrar ese riesgo y saber que te puedes caer y que te puede salir mal, ¿no? Yo siempre digo, la gente dice, no, el emprendimiento es maravilloso porque tienes tu tiempo, ¿no? y todo eso, pero también, claro, pero también yo digo, la gente tiene que entender que el emprendimiento se trata de aprender todos los días, de fallar y de estar cómodo con la falla y con ese crecimiento. Pero en el momento que tú logras hacer ese balance y decir, bueno, sigo aprendiendo y no todas me van a salir bien, muchas me van a salir mal y muchas me han salido mal, al final tú encuentras un balance en lo que vas aprendiendo y en lo que te vas superando y en cómo encuentras esa búsqueda de tu felicidad o de tu éxito o de cualquier cosa que le quieras llamar emprendimiento. Y ahí hay una belleza. Entonces, la valentía para mí, valentía y energía, son dos palabras claves que han guiado muchas de mis decisiones en la vida y que las siguen guiando, porque en la vida hay que tomar decisiones, porque si no decides tú por ti, nadie lo va a hacer. O a lo mejor van a decidir por ti, pero entonces la vida que tú vives, la vives de acuerdo a otros y no de acuerdo a lo que tú quieres. No, y tienes toda la razón, porque y esas dos, digamos, atributos, energía, cuando tú vibras alto, los problemas se vuelven chicos. Cualquier obstáculo que te encuentras se vuelve chico. Y la valentía sí, o sea, sí hay estadísticas que dicen que el 96% de la gente tiene ideas brillantes. Solo el 4% toma decisiones y acciones sobre esas ideas brillantes. Y el 1% las escala a niveles exponenciales. Entonces, yo creo que ahí le diste al clavo con esos dos atributos. Y los dos son contagiables. Porque una Y energía, aprendibles, ese es el otro tema, que tú dices, tú puedes aprender y desarrollarlo, porque no necesariamente, porque no lo eres naturalmente, no lo puedes crear, tú puedes construir
tu realidad. Y eso es importantísimo también. Eso apuntas a algo muy, muy clave. Todo en la vida se puede. Tú puedes volverte la persona que tú deseas volverte, solo que lo tienes que practicar y va a haber muchas caídas. Yo creo que una de las, tú lo mencionaste, el aprender, pero una de las competencias hoy en día es también el desaprender para crear el espacio para volver a aprender, porque pues todo es finito, entonces tienes que crear ese espacio para volver a aprender y o liberar algo que tienes atorado internamente para crear ese espacio y poder no solamente avanzar, sino hacer un quantum leap en tu vida, ¿no? Así es. Ahora, ¿tú qué crees que distingue a un sistema verdaderamente consciente de un sistema que solo funciona en automático? Mira, yo creo mucho en la construcción de sistemas, porque cuando tú creas un sistema, el sistema funciona a pesar de ti y contigo y sin ti, ¿no? Y el Exacto. sistema básicamente lo que hace es que te pone una serie de procesos que juntos se engranan y logran llevarte de A Z, ¿no? Básicamente. Y esto funciona para las personas cuando tú piensas, por ejemplo, en las rutinas que tú instalas en tu vida, ¿no? Tú tienes un cierto sistema en tu calidad de vida, de me levanto a cierta hora, hago ciertas cosas, somos seres rutinarios. Y es impresionante cómo toda nuestra vida se convierte en sistemas. Pero depende del sistema que tú instales, pues la vida que tú vas a vivir. Pero lo mismo ocurre con las organizaciones. Tú implantas sistemas que funcionan, sobre todo para poder independizar a la gente que trabaja en los equipos, porque hoy muchas cosas además se pueden automatizar. Entonces tú creas claridad en qué tiene que hacer cada persona en el equipo y sobre todo creas ciertas rutinas, seguimientos y el sistema va funcionando. Yo siempre digo como relojito suizo, suiza como tú, pero funciona como relojito suizo porque el sistema está engranado. Y aquí la habilidad del líder está en cómo se construye ese sistema con todo el equipo para que funcione. Y eso inclusive le deja al líder espacio para pensar, para organizarse y para hacer otro tipo de cosas, estar más cerca del equipo como un habilitador, más que como el gran jefe, yo siempre digo el señor Sol, ¿no? Con todos los planetas alrededor. Pero cuando tú construyes sistemas, además, en las empresas, tú haces una empresa mucho más escalable. Yo lo veo mucho trabajando con empresas familiares, las empresas familiares que nacen de una idea de una persona de primera, segunda, tercera generación, por lo general empiezan a crecer porque el mercado lo aceptó o porque tuvieron una muy buena idea o porque eran muy buenos vendedores o porque la idea realmente pegó, pero luego empiezan a crecer sin estructura, ¿no? Entonces traen una persona de ventas, traen una persona de finanzas, pero los procesos siguen siendo de empresa chica. Entonces, cuando tú quieres escalar la empresa, necesitas implementar algunos sistemas, algunos automatizables, otros más humanizables también, porque hay que meterle la parte humana. Y es cuando la empresa empieza a construir esos sistemas para poder escalar. Y para la gente también es muy interesante porque y tengo un ejemplo, el otro día estaba con una persona que es la directora financiera de una empresa familiar de su papá. Y ella decía, es que yo tengo que firmar todos los cheques, ¿no? De una empresa súper grande. Le digo, ¿cómo? ¿No tienes un sistema de contabilidad? Le digo, yo no me imagino, siendo yo presidente de Coca-Cola, que yo tuviera que firmar los cheques de todos los empleados, ¿no? O sea, esto se puede sistematizar para que tú tengas un sistema con controles, con candados, para que tú puedas, no tienes que firmar los cheques tú, pero tú sí apruebas en ciertos montos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de un sistema enfocado a una empresa, pero también cuando tienes sistemas de evaluación de desempeño, sistemas de comunicación entre tu gente, sistemas inclusive para sanidad mental, porque hay empresas en donde se crean estos sistemas de comunicación y sistemas de alerta para que cuando hay burnout o cuando algún líder está sobrecargado o algo está pasando, pues puedan haber llamadas de alerta. Entonces, por eso es tan importante tener la conciencia de dónde está tu sistema hoy. Y sobre todo, cuando el sistema falla, empiezas a tener esas llamaditas de cuando alguien en tu equipo o tú como líder dices, ya no puedo más, no puedo con más horas del día porque no puedo más, hay un errorcito ahí en el sistema y eso merece ser revisado.
porque hay muchas cosas que se pueden organizar para que todos tengan el tiempo de poder dar y poder tener su mejor versión, pero hay que hacerlo con intencionalidad, que es un concepto que me encanta, ¿no? Crear un sistema, pero teniendo la intención de que el sistema funcione para el objetivo que tú estás planteando. Y creo que de eso se trata, generar un sistema que funcione y que funcione no solamente para el negocio, pero también para los seres que habitan en el negocio. Claro, claro, no, y súper importante porque hoy en día se habla mucho de burnout, de estrés, de sobrecargas. Lo primero que se eliminan son puestos cuando hay que cortar costos porque pues es un monto que se puede calcular y se puede sacar. Sin embargo, muchas veces lo podemos prevenir cuando tenemos sistemas que los sostienen, ¿no? Y entonces, eso hoy en día, siendo compañías grandes o familiares o emprendedores, porque también llegamos, hay veces, aquí a los emprendedores que queremos hacer todo, claro, ¿no? Somos el de recursos humanos, somos el de contabilidad, de facturación, de la planeación, de la atención al cliente, etcétera, etcétera. Y si no ponemos sistemas a trabajar para nosotros, nos vamos a topar porque el día claro, solo tiene ciertas horas. Mira, yo lo veo como en tres áreas, ¿no? Si tú eres una persona, tú tienes 24 horas, ¿no? Si tú creas un sistema, tú tienes las horas que el sistema que tú crees pueda manejar. Y ya de ahí pasas a automatizaciones, en donde entonces empiezas a liberar las horas, y entonces tienes las horas que tu sistema inteligente pueda generarte, ¿no? Y esas tres diferencias es lo que te hace pensar en qué tanto quieres escalar tú como empresa y qué tanto quieres escalar tu negocio, ¿no? En la medida que vas pasando por todas estas etapas. Sí, y ahora estamos realmente en un momento clave con la inteligencia artificial siendo integrada en muchas empresas que nos ayudan, ¿no? Ayudan a automatizar un poco, o sea, no es que nos va a quitar trabajo, sino que nos va a ayudar. Claro. Nos va a quitar trabajo, sí, multiplicándonos, ¿no? En ese sentido. Hay cosas, mira, yo que veo siempre eso que hablan de la inteligencia artificial y dicen nos van a quitar trabajo, y yo en alguna de mis conferencias hablo de las revoluciones industriales, ¿no? Las revoluciones industriales desde la primera hasta la quinta, que es la que estamos viviendo ahorita, todo se trata de energías que movieron al mundo, ¿no? La revolución del carbón, cuando se descubrió el carbón, que con eso empezaron a mover máquinas y todo, cambiaron las máquinas, porque de caballos pasamos a carros, ¿no? Y hubo gente que a lo mejor perdió cierto trabajo, pero se abrieron otras plazas. Y este es el tema, que el mundo sigue girando y sigue evolucionando, pero así en todas las revoluciones han habido cambios. Y han habido cambios que cierran algunas cosas, pero abren otras. Y todo se trata de energía. Se trata de la energía que formó la Tierra, la energía que movió el carbón y toda la carburación que ayudó. Luego la energía eléctrica, que hizo un cambio importante. Luego la energía de las computadoras y llegó el Internet. Luego tienes la inteligencia artificial y todo el Internet de las cosas y todo lo que está pasando. Y ahora que estamos se llama Industria 5.0, que ahora es la unión entre la inteligencia artificial y los robots y todo lo que está pasando, blockchain, con el humano, porque ahora empezamos a regresar y yo como ser humano, yo soy el que lidero todo lo que está pasando, ¿no? Yo uso todas estas herramientas, como pasó en todas las revoluciones industriales, para mejorar la vida del ser humano. Pero cómo yo lidero ese cambio y cómo yo adquiero los conocimientos para poder usar esto a mi favor y para poder entonces liderar desde la humanidad utilizando este tipo de beneficios para hacerme más fácil la vida y para crear un ecosistema también un poco más sano en las empresas y en las organizaciones, en donde las labores repetitivas se automatizan y las labores humanas se potencializan. Y algo bien interesante es que ahora a los que antes se les llamaba los soft skills, ¿no? Que eran como las habilidades blandas, ahora se les llama los power skills.
porque todo lo que eran tus hard skills, lo que tenías que saber, que si eras bueno en finanzas, que si eras bueno en estrategia, resulta que todo eso se puede hacer con inteligencia artificial. Pero tus power skills, esos soft skills que tú tienes que tener como líder, esos no se pueden replicar con inteligencia artificial. Entonces, a todos los que nos están viendo hoy, la invitación es a reconsiderar cómo podemos volver a nosotros mismos y volver a encontrar cuál es esa fuerza y esos power skills que queremos seguir desarrollando y que queremos, tenemos que modificar, porque hay muchos skills que funcionaron en el pasado, pero que ahorita con todo lo que se está transformando, no necesariamente son relevantes. Y sobre todo cuando tienes toda una diversidad de 5 generaciones conviviendo en el lugar de trabajo, que esto es otro tema relevante que también hay que tocar cuando hablamos de liderazgo, ¿no? ¿A quién estás liderando? Y esto ha cambiado en el tiempo. Totalmente, o sea, esos power skills son hoy en día súper relevantes y creo que eso genera también un cambio de cómo lideramos, de cómo traemos todo, o sea, cómo lo groundeamos. Claro. Porque es muy fácil hablarlo en el momento que ya lo traemos a la vida y al espacio de cómo realmente debemos proceder. ¿Cuáles crees que son esos power skills que hoy se tienen que, digamos, mejorar, practicar para volvernos expertos en ellos? Mira, yo creo que uno que es fundamental para mí es la capacidad de aprender y de reinventarnos, ¿no? Como líderes, yo creo que esto es algo fundamental en el mundo que estamos viviendo hoy, ¿no? Lo que era verdad ayer, lo hemos visto en el mundo, tal vez no es realidad, no es cierto hoy. Entonces, esa habilidad de poder estar aprendiendo constantemente, de tener esa mentalidad de crecimiento, yo creo que estas son cosas fundamentales. Yo también te hablaría de la adaptabilidad, porque necesitamos ser flexibles en un mundo que está cambiando y también entender que no lo sabemos todo. Pero también te hablaría de resiliencia, te hablaría de coraje, de valor, te hablaría de también cuáles son los valores que tú tienes, que hoy en día pues tienes que tenerlos clarísimos porque el mundo cada vez tiene líneas más delgadas en tema de valores y eso tiene un impacto en tus habilidades blandas o tus power skills, ¿no? La empatía también para entender cómo tú conectas con la otra persona y cómo puedes tener esa inteligencia emocional para leer un poco qué está pasando del otro lado. Entonces, hay una lista enorme que yo creo que son relevantes. Sin embargo, yo te diría que esto es un proceso de aprendizaje. Continuo, y claro, y depende de cómo venga tu ola, ¿no? Yo vivía en Los Cabos y me sentaba a ver a los surfistas y yo veía, bueno, están viendo qué ola y hay un montón de surfistas esperando, ¿no? Paciencia. Luego va llegando la ola y se van como turnando, ¿no? Tienen un sistema para surfear. Hay algunos que se caen, otros que lo logran, pero siguen ahí horas, ¿no? Horas hasta que llega la ola indicada. Y a veces en las empresas y en la vida no trabajamos la paciencia para esperar que llegue el momento correcto. Yo creo que por eso hablaba yo de resiliencia. La resiliencia es algo fundamental. Y yo te diría que también el autoconocimiento, que al final se convierte en un power skill. Porque si tú no te conoces a ti, y la mayoría de las personas no nos conocemos hasta cierto punto, porque hay mucho en el subconsciente, pues no puedes conocer a los demás y no puedes liderar a otros. Entonces, todo vuelve a ti y todo vuelve a las cosas que tú quieres generar y sobre todo el impacto que tú quieres generar en otros. Sí, es súper, súper relevante lo que dices. Hay otra estadística que dice, los que no han trabajado en sí mismos, el 70% de ellos no son ellos. Claro. Son las condiciones, son las creencias, los valores, lo que hemos aprendido, lo que nos dijo nuestros papás, nuestros profesores, nuestros jefes, nuestros compañeros. O sea, que nosotros permitimos hacerlo realidad. Entonces llegamos a un punto, generalmente hay o crisis, una crisis que empiezas a pelar la cebolla, o hay una visión muy, muy grande que dices, bueno, como estoy, no voy a llegar.
necesito hacer algo al respecto para poder llegar a esa visión. Claro, Entonces, claro. esos son esas dos instancias en tu vida que, bueno, y vamos evolucionando, ¿no? O sea, tal vez en otro momento, y el momento es preciso, y tú dijiste algo clave. En el mundo organizacional, la paciencia como que eso no existe. No, la paciencia no existe porque hay mucha presión por los resultados, porque hay mucha presión, o sea, y también el condicionamiento de que así tenía que ser todo, y también ves los resultados, tienen que llegar por esta manera o es este canal, no nos abrimos a tener resultados, o sea, no sé cómo fue contigo, pero para mí había solo un source of income, que era el trabajo. O sea, eso de estar en diferentes ambientes, generando diferentes cosas y source of income, eso para mí, eso no existía antes. Hoy en día, obviamente, estamos en otra época, pero como dices, hay que adaptarse, hay que abrirse a todas esas posibilidades, y se vuelven fundamentales para poder tener de una mentalidad de escasez a una mentalidad de crecimiento, Así ¿no? es. Sí. Susi, y tú trabajando con estas empresas familiares, ¿qué crees que son esas señales sutiles de que un líder está compensando con esfuerzo lo que el sistema ya no funciona? Mira, cuando tú empiezas a compensar con esfuerzo, es cuando tú empiezas a micromanagement, a hacer micromanagement, ¿no? Cuando empiezas a ver, dices, el sistema no funciona, colapsa, cuando el líder está cansado, cuando el líder tiene que aprobar absolutamente todo, cuando no hay comunicación entre el equipo, cuando el equipo no es autónomo, cuando el equipo no se siente capaz de llegar y proponer cosas en la mesa, con apertura, con confianza, cuando el equipo no siente que puede llegar con una idea buena o mala, o inclusive con algo que no salga tan bien o alguna prueba, ¿no? Ahí es cuando el sistema no funciona, porque todo se centra en una persona que aprueba todo y sí, no necesariamente tú estás empoderando, y la palabra empoderando no me encanta porque viene de que tú le quitaste el poder a alguien, ¿no? Y todos nacemos con poder. Pero sí, la realidad es que cuando tú entras en una empresa, si te quitan el poder, ¿no? Porque tu jefe es el que tiene el poder, pero si te empodera y te dan el poder de tu poder decir, yo puedo proponer esto y si me equivoco, pues tu jefe va a estar ahí, te va a dar como el espaldarazo de decir, vamos, ¿no? Lo podemos hacer. Pero también en la vida funciona así. Sí. Hay sistemas que colapsan y que no funcionan. Nuestro cuerpo es un sistema perfecto que colapsa cuando algo no está bien y que nos dice esto no funciona. Yo creo que la intuición es parte de ese sistema y que muchas veces lo minimizaron. A mí me entrenaron corporativamente para apagar mi intuición y yo tuve feedback en donde me decían, es que eres muy intuitiva, tienes que usar los datos. Y yo usaba los datos, pero también usaba la intuición. Y yo creo en la mezcla y creo en el balance. Entonces es bien interesante porque hay muchos sistemas, pero los síntomas de que el sistema está colapsando normalmente son negativos. No hay ningún síntoma positivo de un colapso, ¿no? No. No puede existir. ¿No? Y es bien No puede interesante. coexistir. En las empresas yo lo veo cuando de repente veo estructuras duplicadas, veo que no hay roles claros, veo que no hay un sistema de aprobación, o jefes o dueños que, por ejemplo, dicen, no, las ventas solo las veo yo, ¿no? Y no las ve más nadie. Y tengo a los dos directores de ventas sentados enfrente diciendo, pues es que ni yo puedo ver las ventas, ¿no? O sea, yo vendo, pero yo no puedo entrar al sistema. Entonces, se han visto casos, ahí se ve de todo, o sea, en las empresas, tal vez las multinacionales tienen sistemas un poco más organizados, en la empresa privada, en las empresas familiares, pues como son empresas que pudieron haber pasado de generación en generación sin tener una profesionalización, tú puedes encontrar cosas que se hacen igual que hace 100 años, ¿no? O sea, yo he estado con empresas de 3 y 4 generaciones de 200 años y de verdad que hay cosas que digo, esto como que lo hacía tu abuelo, ¿verdad? Porque sí hay cosas que se quedaron y se quedan en la... Yo no sé si tú escuchaste ese dicho
de esa chica que se casa y la mamá le compra una charola para hornear un pavo, ¿no? Y la charola era enorme, ¿no? Y ella dice, bueno, pero esto que esta no me cabe en el horno, ¿por qué usamos esta? Bueno, porque eso era lo que usaba mi mamá. Y van y le preguntan a la abuela, y la abuela dice, bueno, yo usaba esa porque ese era el tamaño que usaba mi mamá. Y cuando revisan es que el horno era gigante, ¿no? Y ahora no se dan cuenta que el horno no cabe, ¿no? Entonces, no es por el pavo, ni por el sabor, ni nada, sino porque pues así lo hacíamos antes y así se sigue haciendo. Y así funcionamos en la vida. Nosotros seguimos haciendo lo que vemos y yo siempre hablo de la cultura. Y conversamos mucho, ayer hicimos una sesión del plan de negocios 2026 para un grupo joyero muy importante en México y fue bien bonito porque yo decía, hablando de la cultura, yo decía, la cultura son esas cosas socialmente aceptadas que ocurren en tu organización, ¿no? Sí. Pero también es la cultura que ocurre en la calle. Si una mujer de alguna de estas religiones musulmanas está tapada, por ejemplo, y eso es culturalmente aceptado, pues eso es algo que determina la cultura de esa persona, ¿no? O la cultura mexicana que tiene el Chile, ¿no? O la cultura de los seres humanos que nos ponemos ropa, no salimos desnudos ya a la calle. Entonces, así mismo funcionan las organizaciones. La cultura es aquello que socialmente es aceptado en el día a día de una organización. Entonces, si el jefe manotea y grita a la gente y eso es normal, eso es cultura. Si el jefe saluda a todo el mundo y buenos días y le pregunta por sus hijos, eso es parte de la cultura. Entonces, la pregunta acá para todos los que nos están viendo es, ¿qué clase de cultura quieres construir tú alrededor de tu empresa y alrededor de tu emprendimiento? Porque aun cuando seas tú solo y tú seas el único empleado emprendedor que estás haciendo, tengas una, dos o tres personas, siempre el rasgo de la cultura que tú estás poniendo consciente o inconscientemente. La invitación para cualquier persona es que lo aclare y que diga qué son esos valores que son importantes y cuál es esa cultura que yo quiero que mi organización, sea chica, mediana o grande, pueda proyectar al mundo y sobre todo que pueda permear en cada uno de las personas o los colaboradores que trabajan conmigo, directa o indirectamente, porque todo comunica y esa cultura permea y entonces tú vas a ir creciendo y si tu cultura no tiene tus valores y no tiene lo que tú necesitas para crecer y para escalar, la cultura es el habilitador del crecimiento de tu empresa. Si tú tienes una cultura fija, donde no hay aprendizaje, donde donde no se aprende haciendo, donde no hay comunicación, donde la gente no puede poner ideas sobre la mesa, donde no hay esta búsqueda de ser mejores, pero buscando ideas de afuera, entendiendo qué hacen el mercado, entendiendo lo que hay allá afuera. La realidad es que es bien difícil que si tu cultura no está habilitada, tú puedas crecer tu empresa, porque la gente va a trabajar en lo que yo tengo está perfecto, no necesito mejorar, y el mundo va girando y va cambiando y tu empresa se queda rezagada. Entonces, mucho de mi trabajo con la empresa, yo creo un círculo virtuoso que es la comunión entre los sistemas en una empresa, cuando tienes sistemas alineados que funcionan y que engranan las diferentes áreas con claridad, con estrategia y con foco, por un lado, y en el otro lado la mentalidad del líder. Total. Nunca nadie siguió a líderes con sueños chiquitos. Cuando tú tienes un líder que sueña en grande, que es inspirador y que realmente mueve la empresa con esa visión y juntas el sistema y el líder, ese círculo virtuoso que se genera en el medio es donde tú puedes generar ese crecimiento exponencial, no solamente para tu empresa, puedes generarlo para ti, lo puedes generar para tus colaboradores, para la gente que te rodea, para tu industria. Y entonces es cuando tú generas un impacto que realmente es sostenible y un crecimiento exponencial. Total, o sea, me quedo con la coherencia, ¿no? Porque un líder que es coherente contagia. Claro. Y no es por nada que se dice, en la cultura tú ves el resultado. Claro. Cuando tú ves una cultura donde, como tú la describiste, que expande, que tiene una visión grande y que obviamente
se necesita equipo para, o sea, un líder solo no lo puede lograr si tiene un equipo, pero sí lo tiene que vivir y poder trascender hacia sus colaboradores para que esa organización junto con el sistema pueda crecer, ¿no? Así es. Ay, todo empieza, y esto es también para la audiencia, todo empieza por un líder coherente que se conozca a sí mismo y que tenga muy claro a dónde va, porque eso es energía y finalmente eso se contagia. Muy de acuerdo. Ahora bien, ¿qué principios no negociables debes cumplir en un sistema para elevar al líder y no agotarlo? Yo creo que en la vida tú tienes que tener claros cuáles son tus valores. Yo creo que esos son para mí los no negociables. Sí. Para mí lo más importante es tenerlos claros y defenderlos y estar dispuestos a dar la cara por tus valores que no son negociables y tenerlos claros. Porque muchas veces, por la circunstancia o por la empresa o por las razones que quiera, negociamos en nuestros mismos valores y aceptamos cosas por cualquier razón, ¿no? Y hay mil razones de aceptar alguna situación, pero yo creo que lo importante es tener claro cuáles son tus valores y cuáles son los que son negociables y cuáles son las cosas que dices, esto no importa tanto, ¿no? Yo trabajé mucho con mis equipos en una regla que yo le llamo la regla del 80%, que es una regla para la delegación, ¿no? Cuando yo siempre busco el 150%. ¿Qué pasa cuando tú buscas la excelencia y cuando tú eres un overachiever, como se llama en las compañías multinacionales, ¿no? Que eres un maverick, vas por todo, entregas como sea y siempre dando el máximo tú y todo tu equipo, equipos de alto desempeño. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes un líder así y necesitas delegar porque vas creciendo, ¿no? Yo tuve equipos de directores muy seniors con mucho conocimiento y en donde, claro, al principio tú dices, bueno, yo empiezo a pedir cosas y hay un plan y se organiza en equipo, pero cada quien quiere también traer su 150% a la mesa, ¿no? Entonces, ¿cómo abres el espacio para que tú digas, esto es lo que necesitamos hacer y cada quien pueda venir con su aporte de cómo lo hago? ¿No? Y cómo, qué granito de arena puedo poner aquí y cómo generas esa comunicación, esa apertura y ese sistema de organización en el equipo para que tú puedas permitir que las personas puedan llegar con algo. Hay un libro que a mí me encanta y es el de Simon Sinek, de The Power of Why, el por qué, ¿no? Empieza con tu por qué. Y me encanta porque cuando tú tienes equipos de alto desempeño y cuando tienes equipos seniors, cuando tú explicas, vamos a llegar a este objetivo porque ABC, la gente abre su mente a decir cómo llego ahí, pero no necesariamente tú le estás diciendo cómo van a llegar. Tú estás diciendo a dónde tienen que llegar, ¿no? Y la gente va a decir, vamos a llegar ahí de diferentes maneras, porque cada quien tiene un background, un conocimiento y unas capacidades distintas. Y es sorprendente lo maravilloso que puede ser la suma de esas partes cuando tú estableces el punto de llegada, que lo armas de manera común y todo el mundo suma de y cómo hacemos para construir la escalerita para llegar ahí. Y por eso yo trabajo con las empresas en procesos de co-creación de la estrategia comercial. Ahorita estoy trabajando mucho en planes de negocio del 2026, pero son co-creados con todo el equipo porque utilizamos el talento colectivo para lograr reforzar la propuesta de cómo vamos a llegar ahí. El qué se refuerza y se construye en equipo. Y tú puedes tener el cómo, ¿no? Lo que vas a decir es, bueno, ¿qué es lo que quiero lograr? Y tú lo decías al principio, y a mí me encanta trabajar con una metodología muy sencillita. ¿Dónde estás? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué tengo que hacer para llegar ahí? ¿Cómo lo mido? ¿Y cómo aprendo de lo que estoy haciendo? Y cuando piensas en eso, pues definitivamente hay sistemas que tú tienes que crear en el equipo para lograr maximizar el aporte de cada uno. Y volviendo a mi regla del 80%, una de las cosas que me pasó con un líder muy senior que tenía es que me decía, Susi,
explícame qué necesitas, yo voy a llegar con las cosas, pero solo me puedes revisar una vez, ¿no? Porque yo le revisaba y lo mandaba a regresar y regresaba otra vez y yo, no, pero cámbiale aquí, no sé qué, y volví otra vez. Entonces, él mismo me dijo, a ver, ¿cómo podemos hacer para que tú me revises una vez y yo ya? Entonces le dije, bueno, número uno, yo te diría que vamos a tener un pensamiento de a dónde queremos llegar mucho más detallado, ¿no? Yo estoy esperando esto, esta es mi expectativa, esto es lo que yo estoy esperando. Tú vas, haces todo el trabajo con tu equipo y cuando tú regreses va a haber solo una revisión, ¿no? Ese fue el acuerdo para no sobrecargar al equipo, pero yo le dije, yo voy a crear una regla que es mi regla del 80%. Cuando tú regreses con que el 80% de lo que yo quería esté, el proyecto va. Y fue increíble porque empezamos a hacer una sola revisión y eso lo que hizo fue dejar el tiempo para que ellos trabajaran de manera muchísimo más robusta y puede que haya sido el 80% de lo que yo quería, pero el trabajo era extraordinario porque ellos estaban dando ya apuntando al 150, ¿no? Entonces, para la delegación esta regla es clave. Tú dices, si el 80% que es importante, y me voy a la regla de Pareto, el 80% que es importante está ahí, el 20% puede quedarse, no importa. No estoy diciendo que no esté hecho 20%, sino que el 80% de las cosas que realmente importan estén sobre la mesa. Y fue una experiencia muy buena porque me enseñó a delegar y sobre todo me enseñó a trabajar con equipos mucho más senior que ya traían equipos de trabajo y estándares súper altos y en donde de repente un business plan, yo me acuerdo que nos pidieron business plan a las 3 regiones aquí en México, ¿no? Y teníamos que entregar unos one pagers y fue bien interesante porque yo me reuní con todo mi equipo y en un pizarrón hicimos como el Stroman, todo el guión de todo lo que había que entregar y ahí repartimos. Cada quien hace esto y hace esto. En 2 días estaba el business plan construido porque ya el pensamiento estaba, pero lo trabajamos de manera colectiva, separamos y optimizamos el tiempo. Las otras 2 equipos, de las otras 2 regiones, que hicieron el proceso de la manera tradicional, de cada quien trae una parte y luego lo pegas y luego cuentas la historia, se tardaron 2 semanas. Entonces, hay muchas maneras de optimizar el trabajo para que sea muchísimo más efectivo y para que la gente pueda sumar. Y por eso me gusta muchísimo empezar con decir, bueno, ¿a dónde vamos? Y co-crear esa visión de dónde queremos llegar, porque ahí es cuando empiezan las buenas ideas y una buena idea puede venir de cualquier persona. Total. Y es súper, este ejemplo es clave, 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 como el solo establecer dónde queremos, dónde estamos y dónde queremos llegar, la co-creación lleva, o sea, se multiplica porque todo el mundo aporta valor Claro, y trae lo mejor de sí. claro. Entonces, una idea se va construyendo con otra implementación, o sea, con una acción, otra implementación, y es ahí donde realmente podemos desbloquear el máximo Claro. potencial de cada uno, que se sienta visto, que se sienta participativo, especialmente cuando ya estás liderando equipos muy senior. Claro, así es. No, buenísimo, me encanta que traigas, qué buena retrospectiva a nuestros business plans de, ojalá lo hubiéramos tenido ya hace unos años. Oye, yo trabajé varios años con esa metodología y nos ahorró un montón de tiempo, porque mientras todo el mundo estaba súper cansado en el business plan a las 3 de la mañana, nosotros estábamos echando unos tequilas, porque ya habíamos terminado, ¿no? O sea, ya está listo nuestro business plan alineado con el motivador porque empiezas el proceso antes y llegas con un one pager, hablas de los grandes conceptos y luego te echas a trabajar, pero ya con alineación, ¿no? Y en empresas de franquicia, esto es muy valorado, que tienes que tener alineación entre el franquiciante y el franquiciatario. Esto es muy importante en los procesos de business plan y también entre áreas, ¿no? Entre marketing y ventas, entre áreas de finanzas. Es importante Súper tener estos procesos de colaboración y todo parte por mapear un proceso que funcione como un sistema, ¿no? Y entender dónde están tus cuellos de botella, liberar los cuellos de botella creando un nuevo diseño que optimice el resultado y con eso creas tu sistema. Así funciona. Y regresas a la base. Tú como líder, abierto a todo, o sea, con una apertura que no se encuentra todas las veces.
¿no? Eso también, eso es una gran parte, porque entonces todos se sientan, yo sé que no te gusta la palabra empoderadora, pero se sientan empoderados, o sea, En las empresas sí existe, porque el empoderamiento viene de que te quitaron algo. Entonces tú en la empresa cuando entras, tú dices, yes, sir, ¿no? Entonces ahí sí, y hay el empoderamiento verdadero y el empoderamiento ficticio, ¿no? Que te dicen que estás empoderado, pero no es verdad. Pues aquí básicamente, ¿qué dirías que son los 3 indicadores que revelan que un sistema así está en crecimiento real? Mira, yo creo que cuando un sistema funciona, la empresa funciona, ¿no? Y la empresa tiene crecimiento, pero no solamente hablemos de crecimiento económico. A mí me encanta hablar de crecimiento en diferentes ángulos, ¿no? El crecimiento que tú tienes como impacto, como tu empresa en tu entorno, que puede ser un impacto social o ambiental, también en tus colaboradores, porque es importante el impacto que tú creas en tus colaboradores, en sus familias y en la gente que trabaja contigo, los proveedores, los que te compran. O sea, hay un ecosistema humano en tu empresa. Y sobre todo en el impacto que tú puedes tener en ti como líder, ¿no? Porque tú como líder, si tú tienes un sistema que funciona para ti, para tener salud mental, espiritual, física, eso también se permea, porque tu liderazgo y tus valores se imprimen en tu empresa. Entonces, para mí esas son las 3 cosas que yo te diría: el impacto que tú generas en otros, el impacto que tú generas en tu ecosistema o en tu ambiente y el impacto que tú generas en ti mismo. Maravilloso, maravilloso. ¿Y qué crees? Se nos está acabando el tiempo, no lo puedo Sí, creer. se nos fue el tiempo. Ahorita estoy viendo ya que ya se nos fue casi una hora. Yo creo que podríamos hacer otra hora, fácil, fácil, Podríamos fácil. seguir aquí conversando, pero qué gusto y qué buena conversación, Maya, hemos tenido hoy. No, maravillosa, maravillosa. Y por último, quisiera preguntar si pudieras dejar una sola verdad para los líderes aquí del futuro, más bien del presente, ¿cuál sería? Que con energía y con valentía todo se puede en la vida. Yo no creo en los imposibles y ojalá que tú que nos estás viendo también pienses que todo lo podemos lograr, porque hemos vivido en un mundo donde hay muchas limitaciones y las limitaciones están aquí, en tu mente. Y es solo tener la energía de entrarle a los retos y la valentía de tomar decisiones en la vida. Con eso puedes lograr todo lo que quieras. Esa es mi verdad y esa es la verdad que comparto hoy y que quisiera dejar hoy en la gente que nos está viendo. Maravilloso, maravilloso. Me encanta, Susi. Gracias por compartir este espacio tan maravilloso con tantos aprendizajes y definitivamente coincido contigo que con la energía y con valentía se puede realmente lograr todo y todos nacimos completos para poder realmente traer esto a la vida e ir por nuestro sueño, propósito, misión en esta vida, estando en una corporación o estando como emprendedor o estando en la vida. Entonces, de verdad los invitamos a que pongan esto a trabajar y a vivir la vida como nos la merecemos. Muchísimas gracias, Susi, por estar aquí. Gracias, un abrazo grande, gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos y nos vemos, como dice Susi, en la próxima. Bye bye.